¿Y si nuestra Oshi preferida diera un concierto para nosotros solos? No en un estadio, no frente a miles de personas, sino en un espacio íntimo donde cada palabra y mirada es únicamente para nosotros. Eso no es una fantasía, es la historia de Akiyoshi Yuka y el día en que un concierto se convirtió en algo completamente inesperado. Si eres fan del J-Pop, si sigues el mundo idol o si ya conoces a artistas, lo que estás a punto de escuchar te va a hacer replantear muchas cosas. Con su actitud, la historia de Perfume, Kyary Pamifan Tenogmi Musume. Para entender por qué esta historia se volvió viral, hay que entender primero al mundo al que pertenece. SKT48 no es cualquier grupo, es parte del enorme universo idol que nació en Japón con el concepto de idols que puedes conocer. Un sistema donde la cercanía con los fans no es un extra, es el corazón del concepto. Eventos como Akushukai, shows en teatros pequeños y una filosofía clara, hacer sentir al fan parte del viaje. Y dentro de ese mundo, Yuka Akiyoshi ha sido una figura constante. No es la típica idol que siempre está en el centro del spotlight, pero sí una que ha construido algo mucho más fuerte, una conexión real con su base de fans. Una conexión que en Japón puede ser profundamente emocional, porque en la cultura idol el fan no solo escucha música, acompaña, apoya y sigue cada etapa. Es una relación casi simbiótica y justo ahí es donde comienza esta historia. Pero veamos rápidamente sobre SKT48 y quién es Yuka Akiyoshi. SKT48 es un grupo hermano de AKB48 que se formó en la ciudad de Fukuoka, prefectura de Fukuoka, debutando en 2011, que por cierto fue el grupo más joven. Ya para 2013 lanzaron su sencillo Sukizuki Skip, que vendió 250,000 copias, llegando al número 1 de Oricon. Después en 2014 comenzaron a dar giras por muchas prefecturas de Japón, incluso en el extranjero como Taiwán, Hong Kong, y desde entonces han tenido un gran éxito. Yuka Akiyoshi nació el 24 de octubre del año 2000 en la prefectura de Fukuoka. Es una miembro de SKT48 del equipo KIF. Sus inicios fueron en 2012 cuando hizo la audición para SKT48 para la segunda generación y también hizo su debut en el teatro como aprendiz de SKT48 en la obra llamada Party Begins. También toca la guitarra, sabe hablar chino, crea arte con las cáscaras de las mandarinas debido a que es su fruta favorita, inventó su propio idioma, además es buena en caligrafía, repostería y le gustan los videojuegos y suelen llamarla Yuka-chan. A continuación voy a citar a Akiyoshi Yuka sobre cómo se describe. Soy Akiyoshi, una persona perseverante y motivada. Me encanta cantar y actuar. Quiero seguir trabajando en la industria del entretenimiento por mucho tiempo. Mi meta es realizar 1000 presentaciones teatrales y ya he superado las 900. Disfruto expresándome a través del escenario, la música, la radio y mucho más. Quiero desafiarme a mí misma con cosas nuevas cada día, sin olvidar nunca mis raíces y dando siempre lo mejor de mí. Divirtámonos juntos. También ha participado en televisión en el programa Yusha Yoshihiko to Michibikareshi Shichinin en el episodio 9. Estuvo en el programa SKT48 Akiyoshi Yuka Noraburabi y asumió participaciones en el cine como protagonista en Yume no Mata Yume. Mochikon, idols y artistas japonesas. Ahora, ¿cuál fue la noticia que se volvió viral? Bueno, todo comenzó como un evento más, un concierto programado, un show dentro de lo habitual. Pero algo no salió como se esperaba. La asistencia fue mínima, extremadamente mínima. En un giro que nadie anticipaba, solo un fan se presentó. Uno. En cualquier otra industria, eso sería un desastre, un evento cancelado y una experiencia incómoda. Pero en el mundo idol, las reglas son diferentes. Y fue ahí donde Akiyoshi Yuka tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de cancelar, en lugar de reducir el show, ella dio el concierto completo. Cantó, bailó e interactuó con el fan, como si estuviera frente a miles, pero no lo estaba.
Era un escenario, un fan y una idol entregándolo todo. La imagen y el momento fueron únicos, y en cuestión de horas se volvió tendencia, no por lo extraño, sino por lo poderoso, ya que en un mundo donde todo se mide en números, views, likes y ventas, ese momento rompía completamente la lógica. No era sobre cantidad, era sobre compromiso. Para muchos fuera de Japón, esto puede parecer exagerado. ¿De verdad vale la pena dar un show para una sola persona? ¿Pero qué pasó realmente? En realidad, se trató del segundo premio de la lotería Jumbo de Hakata, ubicado en el centro comercial Ming, y fue un evento que se celebró en el teatro de SKT48, celebrando el 13 aniversario del teatro, y la dinámica fue que el ganador podía elegir a su Oshi favorita para que cantara con su canción favorita y con el vestuario que más le gustara. Quizás ese fan recibió un buen augurio de parte de la muñeca Hataka o Fuku-san. Es así como ese video se dispersó por todo internet. Mucha gente empezó a comentar cosas como: ¿qué? ¿Solo una persona? ¿Qué está pasando? Me da envidia que haya acaparado toda la atención. Será un tesoro para toda la vida. Y un asiento especial. Posteriormente, en un comunicado que hizo Akiyoshi Yuka, y cito: era la primera vez que actuaba para una sola persona, pero fue una experiencia realmente genial. Pero si todo esto fuese sido orgánico, estaríamos hablando de algo completamente distinto. Pero para quienes entienden la cultura idol, esto sería algo mucho más profundo. Ese fan no sería solo uno solo, sería alguien que decidió estar ahí, que probablemente ha seguido su carrera y que hizo el esfuerzo de asistir. Y en ese contexto, ignorarlo no sería una opción. Ahora, eso no significa que en el mundo idol no haya un agradecimiento para los fans, así que este momento refleja una de las bases más fuertes del sistema idol: la gratitud, la conexión directa y el respeto absoluto por quien te apoya. No importa si son miles o si es uno, porque en ese instante, ese fan representaba a todos. Y también revela algo más incómodo: la presión que viven las idols, porque detrás de esa sonrisa y de esa energía constante hay una expectativa: dar siempre el 100%, sin importar las circunstancias, y eso también forma parte de la realidad. Mochi-kun, idols y artistas japonesas. Así que esta historia de Akiyoshi Yuka no se volvió viral solo por lo inusual, se volvió viral porque tocó algo más profundo. Nos recordó que en medio de una industria gigantesca, la conexión humana sigue siendo lo más importante. Un escenario vacío puede parecer un fracaso, pero ese día se convirtió en uno de los conciertos más significativos y envidiados por otros. Y aunque fue por un premio, eso no quita la conexión de las idols que hay con los fans, que las apoyan y las animan a seguir, aunque las cosas no sean del todo fácil para ellas. Porque no se trató de números, se trató de compromiso, de respeto y de una promesa silenciosa entre idol y fan. Y tal vez la pregunta más importante es esta: ¿qué significa realmente ser fan? ¿Es seguir tendencias o estar ahí, incluso cuando nadie más está? Porque al final, el J-Pop y el mundo idol no se construye con multitudes, se construye uno a uno. Y a veces solo hace falta una persona para que un concierto tenga sentido. ¿Qué piensas sobre este evento que sacudió las redes sociales? ¿Piensas que debería haber más de estos eventos para que los fans tengan la oportunidad de conocer a sus Oshis favoritas? Si tú ganaras el premio, ¿qué grupo y Oshi elegirías? Déjamelo en los comentarios. En lo personal, pienso que es algo que acerca tanto a los fans como a las idols de una manera más íntima y le da un valor más humano. No olvides dejar un me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre idols y artistas del J-Pop. Aquí, la escuela nunca cierra. Nos vemos en la próxima clase idol.